Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el parlamentarismo. ¿Y qué es el parlamentarismo? Bueno, debemos decir que se refiere a la forma de gobierno que constituye una aplicación deforme y excesiva del régimen parlamentario. También decir que el parlamentarismo implica la concentración del poder por parte del Parlamento, haciendo a un lado al resto de los órganos del Estado y el equilibrio de poderes entre estos. También decir y agregar que se suele mencionar tres variedades principales de sistemas parlamentarios, como es el caso del sistema de primer ministro o de gabinete de tipo inglés en el que el ejecutivo prevalece sobre el parlamento. Otro es el de tipo francés, de gobierno por asamblea. Y por último, la fórmula parlamentaria, en el que los partidos políticos son los que controlan. Continuemos hablando sobre el parlamentarismo, particularmente sobre su historia u origen. Bueno, para comenzar debemos decir que respecto a su historia y su origen, los primeros datos acerca del parlamentarismo se remiten a la antigüedad, principalmente en Grecia. El ejemplo más reconocido por la democracia parlamentaria es la ateniense, pues todos los ciudadanos formaban parte del parlamento. También decir y agregar que en la antigua Roma también existía un senado, el cual dominaba a todos los demás poderes de la república. Los romanos se encargaron de exportar el sistema a las colonias. También decir respecto a su historia y su origen que el primer antecedente del que se tiene un registro en el mundo occidental son las Cortes del Reino de León, y así se fueron repitiendo en la Europa occidental. En cuanto a los parlamentos medievales, dependían del monarca. Por último, decir y agregar que el parlamentarismo como sistema político proviene directamente de Inglaterra en el año 1640, cuando por un altercado entre el rey Carlos I de Inglaterra y su parlamento, una guerra fue declarada en contra de este por el monarca y se dio origen a una guerra civil en la cual el rey perdió la batalla. Luego, el parlamento inglés asumió los poderes. Sigamos hablando un poco más sobre el parlamentarismo, particularmente sobre sus características. Bueno, debemos decir que entre las características que son propias a los sistemas parlamentarios se destacan los siguientes. Primero, decir que el Parlamento elige el jefe de gobierno. También decir que el Parlamento no comparte con ningún otro órgano del Estado la dirección de los asuntos públicos. Y la tercera característica que nombramos es que el poder legislativo se divide en dos cámaras. Otra característica es que el jefe de Estado tiene una función simbólica, ya que no dispone de atribuciones políticas. También decir que las prerrogativas del Ejecutivo se ejercen por medio del gabinete alrededor del primer ministro. Y también decir que el gobierno surge y se mantiene gracias al respaldo de la mayoría parlamentaria. Por último, decir y agregar respecto a las características del parlamentarismo es que el primer ministro y su gabinete están sujetos al control político a través de diversos mecanismos por parte del Parlamento. También decir que la integración del Parlamento traduce la estructura del sistema de partidos. Y por último, decir que el Parlamento puede destituir gobiernos y el Ejecutivo disolver al Parlamento. Sigamos hablando sobre los tipos de parlamentarismos, comenzando con la República Parlamentaria. Debemos decir que es también conocida como República Parlamentaria Constitucional. En este caso, el jefe de Estado generalmente no tiene poderes ejecutivos reales. El presidente de la República puede ser elegido por el pueblo y nombrado por el Parlamento por un periodo determinado de tiempo. También decir que se da la situación como en varios países en los que el presidente es elegido únicamente por el Parlamento. Quien gobierna, de hecho, es el jefe de gobierno, es decir, el primer ministro. Continuemos hablando sobre otro tipo de parlamento, particularmente sobre la monarquía parlamentaria. En este tipo, el único jefe de Estado es el rey o el monarca, y es quien asume el poder de manera hereditaria, sin tener poderes ejecutivos. El jefe de gobierno es un primer ministro, quien también es conocido como el nombre de canciller.
sigamos hablando sobre las ventajas que se pueden decir sobre el parlamentarismo. Bueno, para comenzar, decir que el parlamentarismo tiene varias ventajas, como por ejemplo, se obtiene con él una mayor representación del conjunto social, ya que las decisiones deben tener un común acuerdo para ser tomadas. Otro punto que podemos tomar como ventaja es que hay una mejor capacidad de respuesta por parte del gobierno ante las crisis y hay un mayor consenso en las decisiones y el trabajo en equipo. En caso de presentarse crisis políticas, el primer ministro puede llegar a ser destituido junto con el parlamento. Para finalizar, hablaremos sobre las desventajas que se suelen hablar sobre el parlamentarismo. Bueno, existe una separación de poderes muy marcadas entre los poderes ejecutivos y legislativo. Hay demasiada vinculación de poder ejecutivo y los partidos políticos, principalmente el que es mayoritario dentro del parlamento, y esto conlleva a la partitocracia. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.